Bienvenidos a CBT en español, un ministerio que impulsa la alfabetización bíblica leyendo la Biblia cronológica en un año, todos los años. Estamos en la semana 17 de nuestra lectura bíblica. Estamos en la era del reino. Y en el episodio de hoy hablaremos acerca de la importancia de vivir el hoy con una perspectiva eterna y santa. Empezamos la semana con el final del reino de Saúl, en primer libro de Samuel 26, y vamos por el segundo libro de Samuel 8, que es el inicio del reinado de David. David tuvo un tiempo de espera. Primero reinó en Hebrón durante 7 años, hasta que es coronado rey sobre todo Israel. Algo importante para saber, porque puede que nos cause confusión los libros de Samuel, Reyes y Crónicas, una diferencia es que Samuel nos cuenta en detalle cómo es que David llega al poder, y Crónicas enfatiza que Dios ha declarado a David como rey. Hay una perspectiva diferente en cada libro. Samuel es más narrativo, siguiendo como la perspectiva humana. En cambio, Crónicas es más como la perspectiva de Dios, resumiendo todo lo que ha ocurrido para que Dios declare a David como rey. Hoy quiero que pensemos en la eternidad. Imaginémonos una línea que nos lleva hacia atrás y representa el pasado eterno de Dios. Luego esa misma línea va hacia adelante, representando el futuro eterno de Dios. Pero recuerden, Dios no tiene inicio ni final, así que la eternidad de Dios no nos cabe ni en nuestra imaginación. Y lo que quiero que miremos es que lo que para mí es tan interesante es cuando pienso en el contraste. Teniendo en mente una línea eterna de Dios, imaginémonos que la vida de David solo ocupa 1 pulgada en esa línea. Y si lo pensamos, nuestro presente solo sería 1 pulgada en esa línea. Pero Dios ha hecho promesas para el futuro. Dios le dio promesas a David acerca de su futuro reino. Así que cuando piensas en tu vida, midiéndola en centímetros, en milímetros, en pulgadas o metros, en las horas, los días, los meses, los años, y todo esto se une, pero queda resumido en 1 pulgada comparado con la eternidad de Dios. Y 1 pulgada puede que sea mucho, tal vez solo sea 1 milímetro. Pero Dios está obrando en todo eso. Dios no solo obra en la eternidad, sino en cada centímetro, en cada día, en cada milímetro, en cada momento y también en los años, en las décadas, de generación en generación, y todo lo une. Todo es parte de, y eso es importante de tenerlo en mente. Mientras pensamos en esto y cómo Dios actúa en el momento, que a la vez está unido a la hora y es parte de toda la eternidad, tal vez puedan sacar más verdades. Yo aquí les traigo 5 de las que hablaremos hoy, que es acerca de la perspectiva eterna. Cuando miramos nuestras vidas a la luz de la eternidad, solo nos resalta la brevedad de ella, lo breve que somos. ¿Qué sientes al pensar en la eternidad de Dios y saber que tu vida solo es un puntito que forma parte de un todo? Realmente nuestra vida es efímera, es breve, y sin embargo Dios la usa para conectar y traer propósitos eternos, para cumplir su voluntad. David le dice al Señor, y de hecho me detuve y pensé que esto realmente es importante, porque David entiende la brevedad de su vida. En segundo libro de Samuel 7:18 dice, entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Nuestra vida es tan pequeña comparada con el eterno trabajo que Dios está haciendo, y sin embargo Él usa esas pequeñas cosas que van armando su eternidad. Vamos a empezar con un repaso de las eras, y cada era solo es un pie en el tiempo eterno de Dios, y todas se conectan unas con otras, y dentro de esos pies tenemos las pulgadas de la vida de cada persona, y cómo ellas se conectan unas con otras en las eras que se unen para la historia de la Biblia que nosotros conocemos. Y hablan del futuro que viene, y Dios está haciendo aún más que eso. Realmente es alucinante, realmente siento como que me sale humo de la cabeza al pensar en todo esto. Miremos la era de la creación y pensémoslo como un pie en el tiempo. Dios habla y por fe creemos que Dios creó el universo de la nada, solo al dar la orden con su voz. Lo que vemos no fue hecho de lo que es visible. Dios creó el mundo y todo lo que hay en él. Él hizo algo de la nada. Él nos dio mandamientos, dio una prohibición a Adán que era para su bien. Dios habló y le dio a Adán y a Eva una promesa de que un día vendría uno que haría todo bien de nuevo. Que aunque la simiente de la mujer sería herida en el talón, iba a aplastar la cabeza de la serpiente con un golpe mortal para hacer nuevo todo. Y Dios obró en favor de Adán y de Eva.
él sacrificó algo que era bueno para cubrir su pecado, y al ellos aceptar la piel, Adán y Eva aceptaron la cobertura de Dios. Dios después le habló a Caín y le da una oportunidad para confesar y renunciar al pecado, para que pudiera encontrar misericordia con Dios. Pero en lugar de eso, Caín encubre su pecado y no prospera. Y Dios obra y maldice a Caín por no querer arrepentirse, y éste se convierte en un nómada por el resto de su vida. Luego Dios le habla a Noé y le advierte de cosas que nunca se habían visto antes, advirtiéndole acerca del inminente diluvio. Dios obró enviando el diluvio y también proveyendo el camino para que los justos pudieran ser salvos. En la era de los patriarcas, la siguiente medida de tiempo, Dios le habla a Abraham y lo llama a un lugar que más tarde sería su herencia, aun a pesar de que él no tenía idea hacia dónde iba. Dios le prometió una tierra, le prometió ser de bendición para todas las naciones, le prometió descendencia, le prometió ser su protector y su gran recompensa. Aun cuando en ese momento Abraham no tenía nada de eso, y para cuando él murió tenía muy poco. Solo tenía 3 descendientes en ese momento, y de tierra solo poseía una cueva donde su esposa Sara fue enterrada. Él no sabía cómo era que Dios iba a cumplir sus promesas. Dios prometió que Abraham y Sara tendrían un bebé, y les dice que sería a través de Isaac que vendría su descendencia. Y él obra y cumple su promesa. Y esto es tan significativo como es que él obra en la vida de Abraham. Él hace un pacto inquebrantable con Abraham, y aun a pesar de la incapacidad de Abraham de cumplir el pacto, Cristo mismo caminó en medio de los animales partidos como una antorcha de fuego en su nombre, el justo en lugar del pecador. Y lo que está diciendo Cristo con esto es, que sea para mí como a estos animales si yo no cumplo este pacto. Asombrosamente, él hizo esto sabiendo que de hecho él tendría que morir para poder cumplir el pacto debido a nuestros pecados. Después de 25 años desde Génesis 12, Dios obra y el Hijo prometido es nacido. Dios habla y le pasa las promesas a Isaac y a Jacob, y obra a pesar de la apatía de Isaac y de Jacob como esposos, como padres, a pesar de sus engaños, de su falta de cooperación a veces. Pero él obra para cumplir con sus promesas a través de los hijos de Jacob. Y Dios habla las bendiciones para los hijos de Jacob a través de su padre, y nuevamente promete que serán un pueblo numeroso como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Y promete que a través de Judá vendrían reyes, que el cetro no se apartaría de sus pies hasta que venga aquel a quien le pertenece, hasta que venga Jesús el Mesías. Y Dios obra para preservar a los descendientes de Jacob de la hambruna y de 400 años de esclavitud bajo la opresión de los egipcios. Siempre estuvo obrando a través de todo ese tiempo. La siguiente medida de tiempo, la era del Éxodo, Dios le habla a Moisés desde un arbusto ardiente y le dice que regrese a Egipto para liberar al pueblo de los egipcios, y después instruye a Moisés con los 10 mandamientos, le da las instrucciones para el tabernáculo, el sacerdocio levítico, el sistema de sacrificio y las leyes para la vida comunitaria, para liberar a su pueblo de los egipcios a través de las 10 plagas, y se revela a sí mismo a través de una nube de día y una antorcha de fuego en las noches. Les provee agua de la roca, maná por las mañanas y codornices por la tarde. Les provee de ropa y zapatos que no se desgastan. Él es su protector. Los protege de aquellos que buscan destruirlos hasta que llegan a la tierra prometida después de 40 años deambulando. El siguiente pie de tiempo es la era de la conquista, donde Dios le habla a Josué y le da una orden: esfuérzate y sé valiente. Y le promete que así como estuvo con Moisés, así estará con él también. Y obra a favor de los israelitas para darles victoria sobre sus enemigos de una manera poderosa y poco usual. Realmente le da un giro completo a las estrategias de guerra. Luego tenemos la era de los jueces, y vemos que aún en ese periodo oscuro de la historia de Israel, que Dios continúa hablando. Él le habla y le recuerda al pueblo todas las cosas buenas que Él ha hecho para ellos, y también los reprende por su desobediencia por no conquistar completamente la tierra y desobedecer sus mandamientos. Pero Dios obra aún en medio de su desobediencia, y aunque las personas han olvidado su camino y su palabra, en su misericordia Él escucha el clamor del pueblo cuando está siendo oprimido por sus enemigos, y entonces levanta a un juez para liberarlos. Dios siempre está trabajando en medio de todo y de todos. Luego vemos en la era del reino que Él le habla a Samuel y le dice que unja a Saúl como rey porque él es el rey que el pueblo quiere. Él, en apariencia, era lo que el pueblo quería, era de una buena familia. Entonces Dios les da el rey que ellos quieren. Más adelante,
Dios nuevamente le habla a Samuel y le dice que unja a David como el nuevo rey y gobernante sobre Israel, porque Saúl es desobediente. Entonces Dios le quita el reino. David en su tiempo de forajido a veces parecía débil, pero Dios siempre estaba obrando, cumpliendo su promesa de hacerlo rey sobre todo Israel. Dios también le habló a David y le dijo que sería afirmada su casa y su reino para siempre delante de su rostro, y su trono será estable eternamente. Esto está en 2 de Samuel 7:16. Así que podemos ver cómo en cada pulgada de tiempo, en cada era de tiempo que ha pasado, Dios habla en esa era. No solo que habla en ese periodo de tiempo, sino que también habla en el milímetro del tiempo, en la vida de las personas. Él habla y luego lo vemos obrar para darle cumplimiento a su palabra. Después de todo esto, no podemos dudar que Dios habla en cada incremento del tiempo. Ciertamente lo vemos una y otra vez. ¿Será que podemos dudar en que Dios obra conectando los eventos y las vidas tanto de los justos como de los malvados en toda la historia para cumplir su voluntad? No hay nada que podamos hacer, ningún acto de desobediencia ni el pecado pueden desviar la voluntad de Dios ni impedir que se cumplan sus promesas. Realmente podemos confiar en Él, en que Él cumplirá sus promesas. Las cosas que Él ha hablado, Él las cumplirá. Una promesa hecha por Dios es una promesa cumplida, aunque no lo miremos con nuestros ojos. Así que la misma manera en que Dios ha actuado en el pasado es de la misma manera en que Él actuará en el futuro. Podemos aprender acerca de medir nuestras vidas y ver cómo se conecta con las pasadas y futuras generaciones, como en la vida de David. Así como las pulgadas están conectadas para formar un pie, así también nuestras vidas están conectadas con aquellos que vivieron en el pasado, con los que viven en nuestro presente, y ciertamente estaremos conectados con las personas del futuro, aunque físicamente ya no estaremos presentes. ¿Cuáles son los recursos eternos que nosotros estamos sembrando en la tierra de la siguiente generación para que duren durante toda la eternidad? Quiero compartir con ustedes algunas de las cosas que noté durante la lectura de esta semana. Lo primero que noté leyendo a través de esta perspectiva es que las vidas espirituales heroicas se construyen acumulando días de obediencia, un día tras otro, un paso de obediencia tras otro. Piénsalo como una pared de ladrillos. Cada acto de obediencia en sí mismo puede verse insignificante. Si solo sostengo un ladrillo en mi mano, diría, solo es un ladrillo. No parece significante. Pero cuando vamos poniendo los ladrillos uno tras otro, formamos una pared estable. Y eso es lo que hacemos con esos actos de obediencia, junto con otro acto de obediencia, y voy de obediencia en mi vida. ¿Qué es lo que empezamos a formar? Se forma una pared fuerte, y esa pared se vuelve un testimonio de Dios mismo. Su habilidad, su santidad en mi vida, su carácter y sus propósitos en mi vida y la vida de los que vienen después de mí. Cuando pensamos acerca de esto en términos de la historia que leímos esta semana, vemos que David tuvo un par de oportunidades para matar a Saúl. Parecía que Dios lo había entregado en sus manos para que él lo matara. La primera vez fue en 1 Samuel 24 y la segunda vez en 1 Samuel 26. Así que David perdona la vida de Saúl no solo una, sino que 2 veces. Y en 1 Samuel 26:23, David dice: Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. La fe de David estaba en la habilidad de Dios de cumplir la promesa que Dios mismo había dado. No estaba en la habilidad propia de David, ni en ayudar a Dios. Eso ya lo hemos visto en las Escrituras anteriormente, ¿verdad? Así que no eran los recursos de David los que harían que se cumpliera la promesa de Dios, sino la actividad misma de Dios, su habilidad de cumplir su promesa. Él no necesita nuestra ayuda. David mostró dominio propio. En el tiempo de Dios murió Saúl, y no por el deseo de David de obtener el reino a toda costa. Y pienso que esa es una diferencia importante al esperar en Dios para que Él actúe a favor nuestro, como lo dice Isaías 64:4. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en Él espera. Esperar en lugar de obtener lo que quiero a cualquier costo, porque ya hemos visto evidencia de esto en las historias que ya hemos leído. ¿Qué resulta al obtener lo que quiero a cualquier costo? Problemas, muchos problemas, enojo, amargura, conflicto, la destrucción familiar. Lo hemos visto una y otra vez.
Debemos de darle el espacio a Dios para que Él cumpla sus promesas en nuestra vida. No usar nuestra propia habilidad para obtener lo que queremos, no importa lo que nos cueste, no importa lo que tengamos que esperar. La segunda cosa es que si solo nos preocupamos de mantener la apariencia, solo nos llevará a la destrucción. Una correcta relación con Dios y un carácter fuerte son más valiosos que una buena apariencia. No estoy diciendo, vaya y quédense acostadas en el sofá todo el día. No, no es eso lo que estoy diciendo, sino que lo que tiene más valor es una correcta relación con Dios. Saúl era alto físicamente, pero era pequeño ante los ojos de Dios. Era guapo, pero su pecado lo hacía horrible. Era fuerte, pero su falta de fe lo hacía débil. Era rico económicamente, pero estaba en bancarrota espiritual. Él podía dar órdenes, pero no podía obtener el respeto de su ejército. Saúl estaba más preocupado por su estatura física, su linaje, su estatus económico entre el pueblo y su posición de liderazgo, pensando que solo porque era rey todos debían respetarlo, todos debían seguirlo. Él estaba más preocupado acerca de esas cosas que de su relación con Dios. Porque si él hubiera estado más preocupado por su relación con Dios, él hubiera escuchado las advertencias que le dio el profeta Samuel acerca de obedecer todo lo que Dios le había dicho. Porque Dios le había prometido un reino si él obedecía su palabra. Pero en lugar de eso vemos el resultado de la desobediencia en su vida y el reino le fue arrancado. El amor y la confianza de David en el Señor es evidente en los salmos que escribió. Podemos ver su amor y el cuidado que tuvo en su relación con Dios. Él valora esa relación que tiene con Dios más de lo que valora sus relaciones humanas o cómo lo perciben los demás. La tercera cosa que noté es que tan grande y omnipotente que Dios es, así está Él interesado en los detalles más pequeños de nuestras vidas, como también le interesa el todo. Tan grande como Él es, ni siquiera nuestra imaginación puede entender lo grande que Él es, sus pensamientos y sus caminos, pero igual le interesan esos pequeños momentos en nuestras vidas. Él es tan grande, pero igual está en los pequeños detalles. Le interesa el todo y es parte de todo lo que nos ocurre. Hasta este punto en su vida, David había vivido muchas tribulaciones, y estoy segura que mientras apacentaba ovejas, él añoraba con ser un gran guerrero y practicaba sus habilidades con el león y el oso. Así como también estoy segura que cuando se convirtió en un gran guerrero, lo que nos pasa a todos nosotros, que siempre creemos que el pasto es más verde al otro lado, David añoraba esos largos días en la pradera que eran tranquilos. Después de ser rechazado por los filisteos, recuerdan que él se fue a vivir a la tierra de los filisteos porque pensó que ahí podría escapar del alcance de Saúl. Él se estableció en Siclag y los filisteos van a batalla contra Israel. Y él se une a los filisteos, pero los otros reyes filisteos no confían en él. Y le dicen que no puede ir con ellos porque qué tal que David los traicione y se vuelva a Israel. Entonces ellos estarían perdidos. Así que cuando fue rechazado por los filisteos, él escribió el Salmo 56 y dice: Pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Alabo a Dios por lo que ha prometido. Tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Piénsalo. David no tenía dónde ir. Él fue a los filisteos para escapar de Saúl, pero los filisteos lo rechazan. Así que queda sin lugar a dónde ir y él está asustado y clama a Dios y le dice de su temor. Pero él sabe lo que es verdad acerca de Dios, la conoce porque tiene una relación de corazón con Dios. Y él dice: Tú conoces todas mis aflicciones, conoces cada una de mis lágrimas, las mantienes como una posesión preciada, algo que Dios atesora, y todo lo tienes registrado en tu libro. Dios conoce cada uno de los detalles de nuestra vida. Él sabe lo que estamos pasando y Él nos consuela en esos momentos. Dios está consciente y atento hasta en los menores detalles de la vida de David, así como lo está en nuestra vida también. Dios no solo ve todo el panorama, sino que también ve nuestro corazón, ve el instante, el momento, y ahí nos consuela. La cuarta cosa es que, así como las pulgadas unidas forman el pie, los episodios en nuestras vidas están igual conectados. En 1 Samuel 30, David le pregunta al Señor si debe perseguir a los amalecitas. Dios le responde y le afirma que todos los que los amalecitas se llevaron de Siclag, sus esposas e hijos, Dios le asegura que los recuperará a todos. David los encuentra y ellos están celebrando su victoria. Y David llega y los aniquila. Y en los versículos 18 y 19 dice: Así que David recuperó todo lo que los amalecitas habían tomado.
y rescató a sus 2 esposas. No faltaba nada, fuera grande o pequeño, hijo o hija, ni ninguna otra cosa que se habían llevado. David regresó con todo. Lo importante que también debemos de recordar es quiénes eran los amalecitas. Fue a Saúl a quien Dios le encomendó destruir a los amalecitas, pero Saúl desobedeció, no cumplió la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? La desobediencia de Saúl se volvió el problema de David. Cuando pensamos en la manera en que nuestras vidas se conectan con las vidas de los demás, pienso que esta historia es una advertencia para nosotros. David inicia su reino donde debió de iniciar el reino de Saúl, con la derrota de los amalecitas. Cómo la desobediencia en la vida de una persona afecta a la siguiente generación. Y esto también se aplica a las bendiciones. No solo es una advertencia por la desobediencia, pero lo que ocurre es que es más fácil que nos tropecemos con la desobediencia y por eso es necesario recordar este punto. Nosotros podemos bendecir a las futuras generaciones con nuestra obediencia. Yo te pregunto, ¿tus hijos, tus nietos, las personas a tu alrededor, te ven leyendo la Biblia? ¿Te ven obedeciendo la Biblia? ¿Saben ellos que oras por ellos? ¿Oras con ellos? ¿Compartes tu testimonio? ¿Compartes la historia más grande, la historia de la Biblia? ¿Saben que estudias la Biblia? Es algo importante cómo caminas tu vida en lo público, porque esas ocasiones de desobediencia pueden crear pecado generacional para el futuro. Eso es algo que hemos visto en algunas de las historias que hemos leído. Solo piensa en la manera en que Abraham actuó con Agar. Simple apatía. Solo encogió los hombros y dijo, bueno, está bien. Isaac también fue pasivo. Él pudo haber dicho algo y detener el engaño, pero en lugar de eso solo se quedó ahí y esperó a que algo pasara. Realmente vemos el mismo tipo de comportamiento en Jacob con sus mujeres. 4 mujeres que se convirtieron en las madres de las 12 tribus. Así que podemos ver este pecado generacional que puede continuar, pero también podemos encontrar las bendiciones generacionales que también pueden continuar. Porque no se trata de las vidas que puedo influir ahora y cómo me recordarán, sino que realmente yo puedo impactar las generaciones por venir y hasta toda la eternidad al vivir mi vida abiertamente y compartiendo el mensaje de salvación del Evangelio de Cristo con cualquiera que tenga en contacto. Así es como puedo afectar la eternidad, porque puede que ellos no me conozcan a mí, no sepan mi nombre, pero yo tal vez estuve con su mamá y fue salva a través de un encuentro que tuvimos. Pero ellas tendrán hijos y sus hijos tendrán hijos y tal vez ellos continúen con este ciclo de justicia y bendición. Lo último que vi al estar meditando en la lectura acerca de la perspectiva es que una perspectiva eterna importa no solo en la pulgada. La pulgada es donde vivimos nuestra creencia acerca de la eternidad. Lo que tú crees acerca de Dios determina la forma en la que vives. Blackaby Henry dice, nuestra vida es un testimonio acerca de lo que creemos de Dios. ¿Cómo está marcada tu vida? ¿Está marcada por la preocupación o por la paz? ¿Está marcada por los celos, la codicia? Piensa acerca de esos marcadores en tu vida y eso es un testimonio acerca de lo que crees acerca de Dios. Si siempre estamos celosos de los triunfos de los demás, eso significa que creemos que Dios no nos ha dado lo que debe darnos, que Él no me ha dado lo suficiente y yo merezco mejor. Y si no lo obtengo, entonces estoy enojada, celosa, y provoca quebrantamiento en mi vida y en la vida de los demás. Esas no son las cosas por las que quiero que mi vida esté marcada. Así que cuando pensamos en la perspectiva eterna, realmente importa no solo la pulgada de nuestra vida, sino la perspectiva mayor, porque en la pulgada es donde vivimos nuestra creencia de la eternidad y lo vemos con David. ¿Recuerdan cuando él quiso traer el arca a Jerusalén? Y la primera vez que lo hizo hubo gran celebración, pero David falló al no buscar en la palabra de Dios las instrucciones para trasladar el arca. Pero para la segunda vez, él hace su tarea. Planifica cuidadosamente y ordena a los sacerdotes y a los levitas, los músicos, y él considera la santidad de Dios. Y reconoce el arca por lo que realmente es, que no es un amuleto, ni solo un objeto del templo, sino que es el precioso lugar donde Dios se reúne con el hombre. Así que él lo considera como la santidad de Dios, una representación de la santidad de Dios, y no minimiza la santidad de Dios. Así que David cree que Dios es santo, que es digno de alabanza y que nos da instrucciones dignas en su palabra. Él hizo una tarea mundana, ordinaria, a través de una eterna y santa perspectiva. ¿Qué estamos haciendo nosotros en nuestras vidas hoy, que es una tarea mundana, ordinaria?
pero que podemos ponerle un significado eterno, santo. Pienso en esto al criar a nuestros hijos. Es una tarea mundana. Tienes que enseñarles a hablar, a caminar, a cambiarse, ir a la escuela, educarlos para ser independientes. Eso es lo que todos dicen que debemos de hacer. A eso me guían todos los libros. Pero ¿será que estoy criando a mis hijos con una perspectiva santa y eterna? ¿Estoy obedeciendo el camino de Dios en mi vida porque debo tratarlos a ellos como santos y eternos y como un regalo de Dios que realmente son? Y me hace pensar en el verso que Aiva siempre predica, Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. David consideró las cosas que fueron escritas en el pasado, que fueron escritas para enseñarle a él. Él buscó a través y vio el libro de la ley y se da cuenta que solo ciertas personas podían cargar el arca y que debía ser cargada en los hombros, no en carretas con bueyes como lo hicieron los filisteos, sino que había una manera específica para hacerlo y apuntaba a la santidad de Dios. Algunos podían ver el arca y decir, solo es una caja. Pero David vio el arca y vio la representación santa de quién es Dios realmente en medio de su pueblo Israel. David entendía algo acerca de la santidad que yo todavía lucho, porque yo veo a Dios como su presencia cálida y acogedora que me ama, pero también es perfectamente santo y perfectamente justo. Y eso es algo que recordé esta semana mientras leí que las tareas mundanas del día a día que Él me da, yo debo ponerle la perspectiva santa y eterna. No puedo solo dejarlas como cosas ordinarias. ¿Considero la eternidad o solo considero la pulgada? ¿Considero la eternidad o solo estoy viviendo en el hoy? Es importante verlo de ambas maneras. Tenemos la eternidad, la historia bíblica, tenemos las eras que están compuestas por las pulgadas de las vidas de las personas que están unidas. Esa es una manera importante de ver las cosas, pero también es importante ser capaz de revertir la pirámide y ver nuestras vidas y cómo se unen a las vidas de otras personas. Cómo se conecta a la iglesia, a las misiones, a la siguiente generación y a toda la eternidad. Ambas perspectivas son importantes. Nuestro trabajo es entender ambas bien para que podamos vivir en el balance de ambas. David entendía y era capaz de comunicar y vivir su vida de tal manera que me es difícil para mí. Pero cuando tenemos un correcto entendimiento de la eternidad, podemos vivir bien nuestra vida. Así que empecemos a vivir en las promesas eternas de Dios, y no en la pulgada de nuestras circunstancias, porque muchas veces yo solo me quedo en la pulgada de mi circunstancia, en lugar de enfocarme en las promesas eternas de Dios. Y realmente estoy convencida que si lograra cambiar mi perspectiva, también cambiaría mi comportamiento, cambiaría mi actitud, el nivel de confianza que tengo, porque sabré que estoy en el equipo ganador, que Dios siempre hará lo que ha prometido. Él es quien dice que Él es, y Él hará lo que ha prometido. Oremos. Dios, gracias, muchas gracias por este tiempo que hemos tenido. Oro que tu palabra avance, Señor, y penetre cada corazón y transforme cada mente, Señor, para que podamos vivir de acuerdo a tu palabra. Te pido, Padre, que estemos atentos a la manera en que tú conectas nuestras vidas a la lectura de tu palabra. Te pido, Señor, que estemos unidos a través de tu Espíritu, para que podamos compartir tu mensaje redentor a las naciones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Acabas de escuchar el resumen de la semana con Aiva May. Únete a nosotros y lee la Biblia cronológica en un año todos los años. Hoy es un buen día para empezar a leer la Biblia en un año con CBT. CBT, impulsando la alfabetización bíblica.